¿Qué es lo que estás viendo con tu experiencia respecto de la isla, con tu seguimiento respecto del proceso cubano, de lo que está ocurriendo? Bueno, mira, yo la verdad es que lo primero que quisiera decir es que hay que tener mucha prudencia, ¿no? Sobre todo para opinar o para emitir sentencias sobre lo que está pasando o debería pasar ahora en Cuba, ¿no? Porque ese es un momento crítico, creo que lo sucedido fue una conmoción, digamos. Y esto no quiere decir para nada que no se pueda hablar o que no podamos debatir, por el contrario, pero sí que me parece muy necesario ser precisos, ¿no? Salir un poco también de las frases hechas y de lo ya conocido, porque, como te decía antes, lo que sucedió me parece que en cierto modo es inédito, ¿no? Pero yo te diría como dos cosas, compartirte dos sensaciones muy generales, que son las que un poco esta semana me han atravesado y que son, por un lado, lo de siempre, ¿no? Me parece que es muy, muy necesario combatir y denunciar cualquier intento intervencionista por parte de los Estados Unidos, de los países satélites acólitos cada vez más, lamentablemente, por lo menos en este momento en América Latina y en la región, cada vez son más, digamos. Y al mismo tiempo, yo creo que tenemos que estimular un debate interno, una crítica, ¿no? Incluso la polémica, en este momento, al interior mismo del proceso revolucionario cubano. O sea, creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Por supuesto, uno está a la distancia. Yo, como sabés, viví bastante tiempo en Cuba, me crié, pero ya hace un tiempo que no vivo allá. Pero, como decías, como mencionabas antes la nota que publicamos hace un tiempo, nos mantenemos siempre en comunicación, en diálogo y en discusión con compañeros y compañeras de allá, porque por supuesto que nos interesa muchísimo. Y creo que es fundamental hoy esto, como promover el debate interno, los cuestionamientos, las críticas, siempre teniendo como marco esto, ¿no? Lo que ya ha logrado Cuba, que son 60 años, que no es poco, de soberanía, de mantener un proceso soberano, cosa que, como estamos viendo hoy en Argentina, no es para nada fácil, pero que a su vez también tiene un montón de problemas, ¿no? Y cada vez más. Y es realmente la situación, como sabemos, económica, social, es crítica. Si en este marco no hacemos lo imposible por dar todas las discusiones y cuestionar todo lo que haya que cuestionar, me parece que entonces escenas como las que vimos el domingo pasado, lo más posible es que se repitan, ¿no? Mario, te saluda Pedro Eriguer, un gusto conversar contigo como siempre. Y ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Yo tengo la sensación que la llave para, no sé si resolver esto, pero por lo menos para abrir una puerta y resolverlo, está en el gobierno, porque al fin y al cabo tiene el poder, el control del Estado. ¿Qué ves vos en esta nueva generación de líderes, no sé si lideresas, pero por lo menos líderes que han en cierta medida reemplazado, no del todo, pero en cierta medida reemplazado a la generación de la revolución? Al fin y al cabo es gente que nació o poco antes de la revolución o después de la revolución, pero que tampoco son gente de 30, 40 años. O si los hay, yo no los conozco, tal vez vos los conocés. ¿Cómo ves a ese conjunto de personas? Mira, Pedro, la verdad que no tengo un análisis tan claro de ese grupo de dirigentes que hoy está al mando, ¿no?, de la revolución. A mí la sensación que me da es que tiene un problema inmenso, ¿no? Tiene un problema enorme por delante, que habrá que ver cómo logran navegarlo, cómo logran atravesarlo, porque el problema consiste en que, por un lado, como decís vos, es una nueva generación, con lo cual hay algo del liderazgo histórico, ¿no?, de los comandantes de la revolución y, por supuesto, de la mística y de lo que fue en su momento Fidel, ¿no? Que ya esta generación no posee. Entonces, hay algo de ese elemento, digamos, de vinculación afectiva, ideológica por parte del pueblo con ese liderazgo histórico que hoy ya no está tan en primer plano. Pero además, tiene un desafío enorme de gestión concreto, de solución de problemas. Hoy hablaba con Julio César Guanche, que es un intelectual y militante cubano, en nuestro programa previo, digamos, a la mañana. Ha escrito cosas muy buenas en estos últimos días. Sí, la verdad que siempre hay que seguirlo un poco. Él me decía algo que me parece que no lo había pensado, que tiene razón. Cuando nosotros yo vivía en Cuba todavía, la crisis de los 90, ¿no?, el periodo especial, todavía estaba Fidel. En ese momento fue un momento durísimo para la revolución.
Ahí él decía, por ejemplo, hubo una especie de descenso de 20 kilos promedio en el peso de los cubanos y las cubanas, digamos, o de los que vivíamos allá. Fue un momento económico durísimo, pero veníamos de los 80, que habían sido la mejor época, digamos, de Cuba, creo yo, en lo que es el desarrollo social, económico, cultural, por ahí de toda la historia cubana, ¿no? Entonces había como una especie de pasado cercano que los que vivimos esa crisis habíamos palpado y sabíamos que habíamos perdido y que podíamos recuperar quizás en algún momento esa vivencia. Los jóvenes y las jóvenes que atraviesan hoy esta crisis que se está viviendo, económica, social, muy fuerte, no tienen ese pasado, digamos, no cercano, no tienen esa referencia de lo que es posible construir, con estos parámetros, ¿no? De soberanía, de realmente tener un horizonte o querer construir un horizonte propio. Entonces, eso hace que la necesidad de producir para el gobierno actual respuestas más rápidas, respuestas eficaces, soluciones concretas, sea muy necesario, porque si no, la legitimidad no es eterna, digamos, ¿no? Y a su vez, es muy difícil construir esas soluciones, porque como sabemos, el bloqueo, de Estados Unidos es un elemento muy duro para la economía cubana, y también, como sabemos, hace mucho tiempo que en Cuba hay problemas para construir soluciones propias, ¿no? Eficaces en este contexto que es desfavorable, pero que a su vez va a requerir de una imaginación nueva, una imaginación política nueva que logre efectivamente movilizar a la población, movilizar la imaginación colectiva. Por eso es tan importante también que haya un llamamiento, que haya una convocatoria a la participación, porque si esas energías populares que estén realmente comprometidas, pensando, jugándosela por soluciones que no son mágicas, ninguno la tenemos, nadie la tiene, pero que efectivamente hay que construirla. Así que me parece que ese es el gran desafío que tiene esta generación, y me parece que en los últimos días creo que hubo una clara progreso, digamos, una evolución de algo que me parece que es fundamental, porque depende de cómo se lea lo que sucedió también, va a determinar las respuestas que se den, ¿no? Y lo acertadas las respuestas que se den o no. Agrego, me parece que... Discúlpame, sí. Te agrego algo a lo que vos decís, discúlpame la interrupción, que varios de estos colectivos de jóvenes que escriben, publican, critican dentro de la revolución, por lo general dicen no nos escuchan, no nos escuchan. Decimos cosas y no nos escuchan. Sí. Bueno, yo pensé que me preguntabas sobre todo por la generación de los dirigentes, ¿no? Sí, eso también, ¿no? Yo agregué por afuera de la dirigencia, agregué por afuera de la dirigencia muchos de estos colectivos que circulan, que tienen páginas en internet, que tienen artículos muy interesantes y suelen decir, no nos escuchan. Sí. Bueno, sí, con esa generación, que es un poco más la mía ya, de los 40 y pico para abajo, ahí sí tenemos como bastante diálogo, seguimos, y nos parece que, como decís, ¿no? Hay como una camada, digamos, una red de gente que viene pensando, que viene también muy en sintonía con lo que está pasando en otros países de América Latina, obviamente, y del mundo, que está poniendo en juego también demandas y reflexiones y aspiraciones, digamos, que tienen que ver con el mundo contemporáneo, ¿no? Y que están muy activos en Cuba, pero como decís vos, no han tenido, creo yo, una recepción, no ha habido una apertura en el sistema político cubano, en el gobierno revolucionario, digamos, durante los últimos años, para fomentar y llevar adelante, digamos, estas discusiones, ¿no? Y eso es un problema, porque como te decía antes, me parece que el desafío de creación es tan grande que se precisa dentro, por supuesto, de quienes defienden la soberanía cubana, de quienes defienden la revolución, se necesita una apertura muy grande, una convocatoria amplia. Mario, te hago una última. Mario es santucho, de mi parte por lo menos. Perdona si te interrumpí, cualquier cosa, agrega lo que estabas por decir. ¿Cuál dirías vos que es el problema dentro de la revolución, siempre estamos hablando, más serio en cuanto a cómo resolver imaginativamente lo que pasa, que no tenga que ver necesariamente con el bloqueo? La burocracia, la falta de creatividad en la economía, ¿qué? Bueno, la verdad que hay mucho. Yo te diría dos cuestiones. Antes, solo para decirte algo que me había quedado pendiente de Pedro, que es que
me parece interesante ver y estar bastante atento a cómo evoluciona la lectura que hace el gobierno cubano de lo que pasó, ¿no? Porque, como intentaba decir, al principio hubo una respuesta más bien temeraria, que muchos cuestionaron, ¿no? De ver en la protesta solamente injerencismo externo, y después fue evolucionando. Me comentaron que hoy a la mañana incluso hubo una movilización y ya hay medidas concretas, sí, y hay un reconocimiento de que hay cierta legitimidad en la protesta que hay que atender. Yendo a lo que vos decís, tiene que ver con esto, ¿no? Yo te diría básicamente dos cuestiones, te digo de lo que he podido ver. Una económica, material y directamente vinculada con la vida cotidiana de la población hoy, que es la agricultura. En Cuba, la agricultura, digamos, realmente ha sido un fracaso. Los intentos que ha habido de desarrollo y de producción de alimentos, un tema clave, también lo estamos viendo en Argentina, ¿no? El aumento de los precios de alimentos. En Cuba es un problema muy grande, y ahí hubo primero una apuesta socialista por un método extensivo de producción que cayó en crisis claramente cuando cayó el campo socialista, digamos, y por otro lado, no ha habido la capacidad de desplegar un modo de producción mucho más ligado quizás a pequeños productores, a la agricultura familiar, con la impronta de la agroecología, de la soberanía alimentaria, todos valores que hoy son como aspiraciones muy fuertes de cualquier proceso emancipador, y que en Cuba no tampoco se le ha podido encontrar la vuelta. Ahí está siempre el peligro, ¿no? De que la salida sea mercantil, de la salida sea hacia el capitalismo, y eso es algo que en Cuba no se quiere. Se intenta construir alternativas, pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura, que es un tema tan importante, no ha sido posible, y si no encuentran una solución, o sea, es realmente muy necesario encontrar una solución bastante urgente y de vuelta, que permita incluir a un montón de cubanos y cubanas que quieren producir y crear y laburar y consumir incluso mejor. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que el gran debate, lo que les venía planteando desde el principio, que es cómo se puede hacer también para mantener la independencia política, la soberanía, y en ese sentido sí poner un límite claro, ¿no? a todas las políticas más intervencionistas que hemos visto tan desplegadas durante estos días. La verdad que ha sido impresionante, ¿no? Porque no solo los gobiernos, no solo los grandes medios de comunicación, sino también ahora las redes, con una potencia muy fuerte de la derecha, ¿no? Más allá de eso, ¿cómo se hace para generar una auténtica democracia socialista en Cuba, ¿no? ¿Cómo se hace para que realmente haya una participación popular, para que realmente sea un gobierno de los trabajadores? ¿Cómo se hace para generar modos de debate, de elaboración y de participación en las decisiones? ¿Cómo se democratiza el poder? ¿Cómo se sale de esta especie de aporía según la cual la democracia siempre es algo, o el socialismo, siempre es algo que en algún momento vamos a conquistar, ¿no? Y no una dinámica permanente de democratización, asumiendo en gran medida los riesgos que esto supone, ¿no? Mario, te mando un abrazo enorme. No sabes el gusto que me da haber hablado con vos. Sabes por qué, además, tanta historia juntos. Sí, el gusto es mío. También un abrazo grande para Pedro, y ayer el otro día nos acordamos con David de aquellas jornadas que vivíamos en Alamar cuando nos conocíamos hace tanto, ya ni me acuerdo cuándo. Sí, mejor no nos acordemos. Te mando un abrazo, Mario. Chao, viejo. Chao. Mario Santucho, editor integrante del colectivo editor de la revista Crisis, años en Cuba. Y me parece que fue, más que interesante escucharlo que Pedro. Dos reflexiones sobre lo que dijo Mario. En primer lugar, el tema de la agricultura. Gran problema no solamente en Cuba. De hecho, hay hambre en gran parte de América Latina y hay problemas muy serios con la producción agrícola. Déjame agregar, probablemente después lo charlamos con Heller, hablando del precio de los commodities, digo. Récord de inflación en los Estados Unidos. Récord de inflación en los Estados Unidos en los últimos 13 años. Proyectado más de casi un 6% anual. Y récord de inflación en Brasil, por el enganche del aumento del precio de los commodities y el mercado interno. Segundo tema que plantea una democracia socialista, es la expresión que utilizó Mario. Uno de los problemas que tienen es que no tienen espejo, no tienen dónde mirarse. Obviamente no se van a mirar en el fracaso de la Unión Soviética, no se van a mirar en el caso chino. Entonces hay que crear algo nuevo. En teoría es todo muy fácil hacerlo. Está bien, tienen los famosos... Y sí. Una isla de 111.000 kilómetros cuadrados a
90 millas de los Estados Unidos. En teoría es todo muy fácil. Sí, hay que convocar a la gente, la democratización, los comités de defensa de la revolución que surgieron en su momento por una necesidad frente al ataque de los Estados Unidos y que había que defender la revolución. Es fácil enunciarlo. Ahora, hacerlo es mucho más difícil.